Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con Bruno Capra, quien es integrante de la Fundación Interactiva para Cultura del Agua, por sus siglas FIPCA. Y lo hemos convocado aquí desde la revista digital de Puño y Letra, porque primero queremos conocer las actividades de esta fundación por este bien tan preciado que es el agua y la riqueza que lleva para nuestro país y todas las naciones del mundo. Nuestras riquezas en agua dulce. Y luego, para finalizar la nota, charlaremos el tema justamente de la soberanía nacional, esta marcha que se va a realizar e inicia el 26 de enero en Lago Escondido. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Queremos saber, para que nuestros lectores se informen, conozcan algo que los medios hegemónicos de dueños de la verdad en la República Argentina generalmente no informan, desvían o directamente ocultan. No solamente mienten, sino ocultan la verdad. Así que bueno, queremos conocer las actividades de esta fundación, a qué se dedica, a qué nos encontramos con todos los integrantes y luego ver el tema de la marcha. Bien, empiezo a comentarte. Sí. Bien, eh, bueno, la Fundación Interactiva por la Cultura del Agua tiene objetivos muy amplios. En las actividades, para llegar a deducir los objetivos, que es la cultura del agua justamente, hay desde una escuela naval, se le enseña a los jóvenes a navegar en el Río de la Plata, con pequeños botes o barcos a velo, y se aprende. Ahora se aprende en un modo particular, un modo de entender lo que significa el agua para toda la vida humana, y esto abarca todos los hechos. Entre ellos, que se hizo muy conocido en estos últimos 2 años, ha impulsado la soberanía del río Paraná. Pero digo, ha puesto la fundación con la colaboración de todos los que estamos, porque esto no es el papel que genera la fundación, sino los que trabajan en la fundación que obtienen los resultados. Entonces somos muchos militantes que nos juntamos en la mejor manera que encontramos y nos dedicamos a todas estas cosas. La idea de volverlo a llamar Río Paraná no es una idea peregrina o de nostálgico, es que es nuestro río, uno de los principales del mundo, y hoy en día, por razones de intereses, se ha orientado a ser llamado hidrovía. Pero esto es un interés extranjero que induce y ha conseguido que finalmente fuese la hidrovía y que se le nombraron autoridades, gobernadores, o sea, todas estas cosas que la notarán sin que profundicemos ahora en el petróleo, en la minería, tiende a poner en cabeza de las provincias las propiedades nacionales. Y esto tiene un objetivo del neoliberalismo, que es mucho más fácil manejar las provincias que la nación. Y esto se ha hecho así y nosotros estamos sufriendo esto desde el proceso militar, que ha empezado este proceso. Así llegamos a tener una hidrovía que nadie se da fácilmente cuenta, y se lo voy a explicar, y el que se escuche o lea se va a dar cuenta que es muy simple de contar y gravísimo en las consecuencias. Porque, por ejemplo, la hidrovía tiene naturaleza internacional. Por lo tanto, jurídicamente accionaron de forma tal de hacer que el río Paraná, que es una cosa de los argentinos, se convierta en hidrovía y que la hidrovía sea una vía de agua internacional. Con lo cual, cuando se concedió el dragado, por ejemplo, se cambió la traza de recorrido y en vez de ir por el canal Magdalena, que habrán oído que hay polémica, se va por el canal de Punta del Indio o Canal del Indio. Pero ese canal lleva a los barcos a la costa uruguaya.
y ahí le pagan peaje a Uruguay. Y resulta que nosotros, para unir, por ejemplo, Rosario con Bahía Blanca, tenemos que pedir permiso al extranjero. Es una cosa que escapa de la dimensión. Y además, si uno quiere venir de Bahía Blanca o de Puerto Deseado o de Santa Cruz o de Ushuaia, tiene que pasar por el extranjero para entrar al río Paraná. Y la demora en épocas intensas a veces es una semana porque es un paso más angosto y pasa un barco por vez. No pueden pasar uno de ida y uno de vuelta como en el Canal Magdalena, que estaba pensado mucho más grande, es mucho más ancho. Y además, fíjense cómo se hacen estas cosas. El canal de Punta del Indio atraviesa la corriente y hay que dragarlo en forma permanente, por eso tanta historia con el dragado. En cambio, el de Magdalena se draga de vez en cuando, porque como sigue el aflujo de la corriente, hay poco depósito. En cambio, en el otro, como es a través, hay mucho depósito. Razón por la cual hay que dragarlo en forma permanente. Y por eso es más chico, porque no dan abasto con el dragado. Entonces, somos unos piolas bárbaros. Pagamos más, ganamos menos, es menos seguro. Pues todo una cosa de loco. Los negocios ¿Qué del hace? Estado argentino, todos al revés. No, pero esto tiene más consecuencias, porque esto también tiene que ver con Malvinas. Porque esto, hoy Montevideo, se ha hecho un puerto inglés. Es una concesión inglesa y abastece desde allí todo Malvinas. Y especialmente el combustible y todas esas cosas han hecho una sede continental que estaba teóricamente prohibida y los países hermanos no lo autorizan, pero Uruguay, que es negocio, lo autorizó. Entonces, nuestras flotas de barcos mercantes pasan por un puerto inglés, esa es la realidad fáctica. Y al decretar la internacionalización de la vía, también han facilitado que no puedan ser abordados dentro del río Paraná, que cualquiera mire el mapa y está en el medio de la Argentina, no hay ninguna duda, no es un río limítrofe ni nada. Entonces, no puede ser abordado por la prefectura. Por lo tanto, se ha convertido en una vía de exportación de droga de todo Sudamérica a través del río Paraná, porque viene por el Amazonas, de la zona de producción, y se embarca allí, y desde Europa lo saben, que de ahí vienen. Entonces, resulta que la prefectura no puede subir a los barcos, tampoco, a partir de allí, tampoco se controla la carga, porque antes la prefectura tenía la misión de controlar la carga de los granos, y ahora se ha convertido el Paraguay en un fuerte exportador de soja, pero no la produce. Claro. ¿De dónde vendrá? Dijo a los oyentes que deduzcan. Muy Bueno, bien. así, esto es, ¿qué hace FICA? Es poner de relieve político y popular esta pequeña diferencia entre llamarlo hidrovía y llamarlo Paraná y nuestro Paraná. Hoy en día esta prédica alcanzó que los 7 gobernadores que son frentistas, digamos, del río Paraná se han puesto de acuerdo en la canalización del Magdalena, lideradas por Kicillof. Así es, que Que tanta cuestión con decretos, idas y venidas, finalmente se va a dar esa utilización. finalmente no, porque ahora han pasado ya 2 meses y que está el nuevo administrador y no se sabe que haya pasado nada. Todos confiamos que ese nuevo administrador, que finalmente entraba en el cargo ad honorem, porque ya es coadministrador del Río Uruguay, y aceptó el cargo, pero con condición que fuese ad honorem, porque él ya cobraba del Estado un buen planteo ético, eh, y, digamos, genera confianza en todos los protagonistas, pero está como haciendo nada. Nadie sabe qué está haciendo, ojalá esté haciendo lo que creemos que hace un tipo de bien. Arma las cosas para que salgan. Claro. Y continuando con el tema de la soberanía nacional, justamente vamos hacia el sur, hacia el otro lado de nuestras fronteras. ¿Qué es lo que va a pasar pasado mañana cuando se inicie la séptima marcha al lago Escondido? Recordemos que este lugar
fue adquirido por una sociedad, obviamente a través de otra sociedad, pero cuyo titular identifica a Joe Lewis, donde el año pasado hubo grandes inconvenientes justamente en la marcha para poder llegar ahí, hacer soberanía argentina, poner los ojos de nuestro país sobre ese territorio entregado a un privado. Así que bueno, contanos un poco cómo va a ser esta experiencia, quiénes son la gente que va a participar, los que están anotados para iniciar esa caminata hacia el lago escondido. Bueno, este año, es que me dijiste bien, es la séptima marcha, o sea, el séptimo año en el cual se hace esta escenificación de la soberanía faltante. Lo que sucede es que eso, el titular real es este señor Lewis, que es un ciudadano británico. No creo que ningún argentino ignore que los británicos son claramente enemigos de Argentina con el tema Malvinas. No son un tema en controversia ni nada. La controversia tiene 130 años y claramente hay una controversia. Y este es un ciudadano británico y los ciudadanos británicos se manejan diferente que nosotros. Un ciudadano británico que está en cualquier lugar del mundo por su país está autorizado a hacer lo que crea conveniente y esto abarca todo, incluso delitos. Por eso los británicos son conocidos como piratas. O sea, cualquier cosa que beneficie al reino, si sale bien, está admitido. O sea, no es menor la calificación. Esto no es claro para los ciudadanos argentinos que tenemos otra estructura legal y lo que no se debe hacer no se puede hacer nominalmente, eso es por lo menos. Entonces, este es el tema, entonces hay que saber que esto es así. Entonces, este hombre, que es además accionista de empresas de energía, o sea que las empresas de energía están cobrando cifras astronómicas con respecto a los costos de la energía. Este hombre ya gana mucho dinero por tener negocios en la Argentina y ese dinero lo empleó para comprar un lugar de frontera en el límite del paralelo 42 e instalar un puesto, digamos, de observación del norte de la Patagonia. No acaban allí las actividades porque en paralelo con eso compró otra estancia que es menos renombrada porque es una estancia patagónica, pero en la otra punta del paralelo 42, a orillas del mar. Y en esa otra estancia, que si alguien se acerca, enseguida aparecen porque tienen supervisión satelital, gente armada, a preguntar qué hace ahí, dónde va, qué hace, y lo obligan a irse, ha construido una pista de 3 kilómetros de largo, asfaltada, para aviones, o sea, una pista aeronáutica. No tiene ningún sentido de explotación de un campo cuando mucho uno baja con un avioncito. 3 kilómetros es el aeroparque, más o menos. La pista antes de la última ampliación, pero es casi lo mismo. Entonces, una pista de esa naturaleza tiene un solo objetivo. Un súbdito británico está en línea con las Malvinas. Entonces, se supone, ahora recién está empezando la radarización, la Fuerza Aérea ha puesto radares en Río Grande, que ha habido vuelos con respecto a las Malvinas a esa pista. Entonces, no, es un problema de soberanía ya en términos militares. Entonces, este señor Lewis, que es la séptima fortuna de Gran Bretaña, con intereses económicos en el campo de la energía, por eso está asociado a los grandes concesionarios de Denore, de Sur, toda esa gente que nos están cobrando a nosotros aproximadamente el doble de lo que vale cuando sumamos los subsidios, porque los famosos subsidios no están analizados los costos, razón por la cual yo le garantizo que analizados los costos, con la mitad estarían hechos.
ese doble lo pagamos nosotros como tarifa o nosotros como tesoro cuando hablamos de subsidio. Y el engaño se mantiene desde la época de Aranguren Macri. Bueno, entonces está ganando ahí con todo eso y ha comprado esas tierras. ¿Y qué reivindicamos nosotros? Además de toda la cuestión irregular porque está en zona de frontera y no puede ser propietario un extranjero sin autorización explícita, esto lo compró como una sociedad, que esto que lo otro, y se la han rebuscado para comprar 7.000 hectáreas a un ciudadano chileno, un arriero que se instaló ahí. Esto estoy hablando, se instaló por el año 30 más o menos, del siglo pasado, 90 años atrás. Y se instaló y le vendió 7.000 hectáreas donde el gestor, que tiene nombre, apellido, gente de Bariloche, le ha vendido la propiedad que no debería poder vender porque no tenía títulos. Era un extranjero no habilitado y no tenía derecho a pedir su capión, o sea, la propiedad treintañera. Entonces, ahí el Estado podía recuperar la propiedad y decirle, bueno, usted la ha explotado todos estos años, felicitaciones, le dejamos que se lleve su provecho y nos devuelve la tierra que es nuestra. Eso podía terminar así, con jueces probos, funcionarios despiertos, qué sé yo, pero hay en gestiones en Argentina no funcionan así del todo. Entonces, funcionó de otra forma, una sociedad que no correspondía compró y esa sociedad argentina le vendió una sociedad con el mismo nombre que se llama Lago Escondido, por dándole el lago, pero ahora la propietaria es Hidden Park y ese es Hidden Lake y es el lago escondido en inglés, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué es lo que hace FIPCA? Hace dos marchas. La que intenta desde el vamos es entrar por una tranquera que hay, un lugar que tiene un camino vecinal que eran los que usaban los pobladores que estaban por ahí. Este poblador original que le vendió y algunos otros que estaban con propiedades chicas. Ahora resulta que Lewis les hizo casa, los trató bien y puso un portón inaccesible. Entonces, lo que ha hecho FIPCA es juicios. Y los juicios dicen, no, ese es un camino público. Y le ordenan a la provincia que lo señalice y que lo hagan. Bueno, con eso andamos más de 10 años haciendo este ida y vuelta. La última cuestión fue el año pasado, que se falló así, y la provincia apeló. O sea, fijémonos cómo es. O sea, la gobernadora ordenó, porque no lo hizo personalmente, obviamente, pero la provincia, Secretaría General, apeló al fallo argumentando que ese no es el mejor camino, que le cuesta mucho porque hay que alambrarlo, hay que Claro, está armarlo. jugando hacia los intereses de la corona británica, Exactamente, directamente. así lo interpretamos mucho. Razón por la cual nos indigna esa situación. Además de, porque frente a un hecho así, que podemos resolverlo, la gobernadora piensa en inglés, no piensa en argentino, porque debería orgullosamente mostrarle a la población que con la gobernación de ella se recupera el camino. Porque lo que pedimos es el acceso obligado al lago que es argentino, no lo puede comprar nadie. Los espejos de agua son propiedad de la nación argentina y eso no está en discusión. Está en la Constitución y no son vendibles, ni siquiera con resolución del Parlamento. O sea, tendrían que tener una mayoría para cambiar a nivel constitucional, que es una mayoría compuesta, no mayoría simple que se dice en el Parlamento, sino completa, 2/3 de las ambas cámaras. Entonces, eso es más difícil que encontrar un perro verde, como dicen, ¿no? Muy bien, qué lejos que estamos de la Constitución del 49, justamente, sus No, artículos. eso ya es Muy ilegal la lejos. distancia. Así que así está la mano y esas dos
caminos, porque entre todos estos avatares jurídicos, Lewis argumentó que en realidad se puede llegar al lago y hay un camino de montaña que yo de joven hice andinismo mucho. Soy vitalicio del Club Andino Bariloche, del Club Andino Buenos Aires. Pertenezco a una agrupación de viejos que iban a la montaña, se llama Dinosaurios de la Montaña, que es una cosa simpática. Pero nos seguimos juntando los andinistas a contar las expediciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha historia al respecto. Ese camino de montaña es para andinistas, es un sendero peatonal de casi 40 kilómetros, pero además muy agreste, no hay nada, no hay ningún, ni siquiera, porque algunos de esos refugios, los que le dicen que van a las montañas, van a los refugios que hay en Bariloche, del Club Andino Bariloche, y se caminan 17 kilómetros, 15 kilómetros, 21, esos son las magnitudes, con una mochila liviana y hay un lugar donde se puede dormir, se puede comer, hay cocina, qué sé yo, entonces, no, acá hay que llevarse todo, la carpa, el colchoneta, lo que sea que haya que llevar, hay que llevarlo al hombro, por lo tanto hay que estar en capacidad de subir y bajar, y después el último tramo es con una bajada muy pronunciada, y hay que tener algo de práctica de montaña para aguantarlo, porque una mochila de 35 kilos hay que saberla llevar. No se puede llevar sin experiencia porque en un paso mal dado la mochila te tira. O sea, tiene que estar siempre en línea de gravedad. Esto es toda una historia. Entonces no cualquiera puede hacer. Así que no se puede decir en la realidad que ese es el camino público. Ese es un arreglo que hizo él con los abogados y los jueces, terminaron diciendo este camino público, total, ¿quién va a ir por ahí? Ahora, nosotros estamos yendo todos los años en equipo de montaña y lleva a la gente, incluso todo el mes de diciembre, estuvieron haciendo entrenamiento en parques públicos, corriendo, andando con mochilas, justamente para los que no estaban cancheros, pero fundamentalmente gente apta, jóvenes, que podían hacerlo. Yo lo haría como excursión, pero no con una limitación de este tipo, que donde si yo me pasa algo, yo, para los que escuchan, yo tengo 84 años, es probable que me pase algo por un exceso de esfuerzo, entonces dos buenos andinistas con canchero me tienen que llevar de vuelta, y yo estoy molestando a los que van, entonces no se puede hacerlo de cualquier forma. Cuento esto para decir cómo arregló con la justicia que este es el camino público. Es una vergüenza. No es un arreglo judicial, es una entrega. Claro, un impuesto, un arreglo impuesto, obviamente, por la Para que no fuerza, vaya, para que no vaya. no se El circula. cambio, el camino de Tacuifi, que es este, que es mucho más corto, son 20 kilómetros, y de hecho iban con camionetas. Un auto preparado, un doble tracción pasa hoy en día, por decirlo así. No sé, por ahí algún barranco que se arruinó y no pasa, pero así iban con las carretas, que era el camino con los bueyes. Y en general una 4x4 pasa por los lugares de los bueyes. Entonces, eso es lo que no deja hacer. Bueno, Eh, y ahí esperemos estamos. entonces, Bruno, que este jueves 26, es decir, pasado mañana, cuando comience las actividades de la fundación, puedan llevarlo adelante, que pueda captar, obviamente, la atención de los grandes medios, que se puedan Bueno, puede ser que mostrar. lo capte, porque lo que termino en un minuto, en el camino de Tacuifí es donde vamos a intentar ir. Ahí se pueden dar dos situaciones, que franqueen el paso como pidió la justicia, entonces no hay noticia, vamos al lago escondido y lo publicaremos que fuimos al lago escondido y va a ser notable. Mm. Y la otra, como pusieron el año pasado, era una barrera de policías como están en las grandes manifestaciones, con escudo, con casco, Para 40 no, policías frente al portón. O sea, y había dos camiones de policía que estaban viviendo ahí. Todos los días que estuvimos ahí estaban ahí, para que no pudiéramos entrar. Este año no sé qué encontramos en estos días. A lo mejor está abierto y nos dejan pasar. claro. Entonces sería el éxito que salimos y decimos, está habilitado, vengan todos, y los 1000 que estamos vamos a llegar 900, digamos.
Bueno, esperemos, vamos a ver cómo se resuelve, si realmente habrá soberanía o si habrá defensa por parte del Estado argentino, provincial, nacional o quien fuera, hacia esos intereses comerciales, económicos, privados y que encima son de otra nación, ¿eh? De otra nación que hemos tenido grandes controversias, como vos mencionabas al inicio de la nota. Bueno, te agradecemos entonces, Bruno, por la intervención, por llevar adelante esta clarificación, por difundir la actividad de esta fundación interactiva para la cultura del agua. Así que bueno, le deseamos desde aquí, desde Rosario, el éxito y obviamente las ganas de que recuperemos la soberanía nacional que tanto últimamente está siendo agredido nuestro país. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Y en este periodo me podés encontrar, yo voy a estar en Bariloche, justamente vigilando que esto, si está todo permitido, me voy a poner contento y me voy para Bolsón y voy yo también. Pero si hay lío, tenemos que intervenir como sea posible desde Bariloche. Bueno, vamos a estar en contacto entonces para difundir los comunicados y las novedades que tengamos del caso. Muchas gracias por tu participación en la revista, Bruno. Gracias, Sergio, a vos, porque también nos interesa difundirlo y te agradecemos que lo hagas. Hasta luego. Hasta luego.